Bienvenidos a Encuentro con el Padre. Un lunes más, dando gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros. Amén. Así que en este día hermoso que hizo el Señor, vamos a hablar sobre el tema Atalaya en los últimos tiempos. En Ezequiel capítulo 3, versículo del 17 al 21, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tus manos. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, y si pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestaras para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, pero fue porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Dios ha escogido en esos tiempos finales un remanente que se ha consagrado para hablar la palabra de verdad al Señor y advertir no solo las buenas nuevas de salvación, sino el mal que se avecina y aquellos justos que se han apartado de la justicia, permitiendo la maldad. Hay que velar y cuidar nuestros oídos de las palabras de engaño que disertan doble intención, manipulación en la verdad para obtener los resultados que esperan a través de palabras que torcieron su verdad. Nuestro deber como atalayas es advertir sobre el mal con el fin de corregir y restaurar al justo que ha desviado su camino. O sea, no es condenarlo, no es echarlo a un lado, no es desterrarlo, sino extender la mano, como habla en Gálatas, ¿verdad? Para que nosotros podamos restaurarle con un espíritu, ¿verdad? Y corrección de Dios a través de la palabra. O sea, Dios muchas veces nos manda atalayas para que hablen a nuestra vida y no queremos reconocer nuestras faltas, nuestro pecado, nuestros malos pensamientos erróneos que hemos tenido. Y se nos hace muy difícil, y mayormente cuando estamos en una posición de liderato. Hay que dar gracias a Dios porque Dios manda a estas atalayas a nuestras vidas muchas veces para ver cosas que no hemos podido ver por mucho tiempo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y yo he tenido la oportunidad, gracias al Señor, en varias ocasiones, de que Dios ha mandado atalayas a hablar a mi vida. Y he podido despertar y he podido ver, y quizás esto es algo que molesta, que se siente duro de reconocer, pero sabes que cuando nosotros vamos al lugar íntimo de Dios, cuando entonces nosotros deseamos hacer la voluntad del Padre, cuando tenemos un corazón enseñable delante de Él,
y queremos solamente hacer su voluntad, comenzamos a negarnos a nosotros mismos. Comenzamos nosotros a entregar todo lo que nosotros somos delante de Él. Y es lo que nosotros hoy debemos de comenzar a hacer, como este hombre que marcó mucho mi vida, decía, hay que mirarnos por dentro. Y tenemos que mirarnos por dentro muy seguido. Pero no como nosotros nos vemos, sino como Dios nos está viendo. Y Dios desea vernos limpios delante de Él, porque Dios va a buscar personas, gloria en nombre del Señor, limpios. Dice, limpio de manos y puro ¿de qué? De corazón. Dios desea que nosotros seamos obedientes a su palabra, a lo que Él desea para nuestras vidas. Y tenemos que rendirnos delante de Él, tirar nuestras coronas y tirar nuestros lugares, nuestras posiciones delante de los pies del Maestro, para que Dios haga cosas maravillosas y cosas grandes en nuestra vida. ¿Saben? Nuestro deber como atalayas es advertir, como dice, sobre el mal, con el fin de corregir, restaurar al justo que ha desviado su camino. Primer punto, por concepto de malas interpretaciones. Punto número 2, adoctrinamiento de parte de un hombre de autoridad. Y tercer punto, ser seducidos por tendencias implementadas por el mundo. Y son cosas que nosotros tenemos que estar muy claros. De que dice la palabra que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Y nuestros sentidos espirituales tienen que estar totalmente abiertos para poder ver y poder escuchar la voz de Dios. Y reconocer la voz del buen pastor que guía nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos la voz de Dios en nuestra vida, nos dejamos guiar por Él. Y somos obedientes a su palabra, somos obedientes a Él. Y muchas veces no entendemos las cosas que Dios desea hacer en nuestra vida. No entendemos las transiciones que a veces tenemos. Y muchos dirán, este hombre está loco, este hombre está... No. Y muchas veces nosotros pensamos que las cosas que Dios hace no tienen sentido. Pero cuando entonces Dios las arma como un rompecabezas delante de nuestra vida, nos damos de cuenta de que sí había un plan y que estaba totalmente hecho para ese paso que nosotros vamos a dar. Solamente tenemos que confiar en Él. Las mismas, ¿verdad?, que estábamos hablando, las mismas han sido aceptadas dentro del cuerpo de Cristo o simplemente se dejaron seducir por el maligno, trayendo división de pensamientos y confusión. Por eso tenemos que tener cuidado en los procesos, ¿verdad?, en los conceptos de malas interpretaciones de la palabra. Y en vez de correr muchas veces a la inteligencia artificial, debemos de correr al Espíritu Santo, que sea el que nos dirija, y que la palabra que realmente va a tratar de dar dirección a nuestro corazón y a nuestro caminar sea dirigida por Él. No vamos a sustituir algo que es de la tierra con algo que es celestial. El Espíritu Santo dice que Él nos llevará a toda verdad. Y si usted no conoce o no entiende algo de la palabra, no porque fulano me lo diga, no porque el líder tal me lo dijo, no porque el que tiene el título más grande me lo dijo, sino porque lo dijo el Espíritu a tu corazón, a tu vida. El adoctrinamiento de parte de un hombre de autoridad va a marcar tu vida y tu corazón. Y no porque tenga un lugar de autoridad significa que no vaya a tener fallas o que no vaya a tener conceptos erróneos o malas interpretaciones. Simplemente dice la palabra que tenemos que escudriñarlo todo y retener lo bueno. O sea, nosotros tenemos que todo lo que nos dicen a nosotros, no importa de quién venga, tenemos que colarlo por la palabra, el sedazo, el filtro que nosotros tenemos para poder ver la verdad de Cristo es su palabra. No nuestra propia opinión
o lo que dice el fulano de tal en las redes sociales, porque hay tantas opiniones de diferentes personas y muchas de estas opiniones vienen de parte de su propia sabiduría humana y muchos otros que buscan la inteligencia artificial para sentirse intelectuales. Por eso no podemos ser seducidos por las tendencias, las implementaciones de este mundo, sino que debemos de volver a lo simple. Yo he comenzado a vivir una vida simple delante de Él, separado para Él, para que Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios comience a dirigir mis pasos en sabiduría del cielo y no terrenal. Muchas veces nos enfocamos en todo lo que está sucediendo en este mundo y creemos muchas veces que porque estamos aquí somos parte del mundo, pero la palabra dice que no somos de este mundo, sino pertenecemos al reino de los cielos, al gobierno de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente que porque estemos aquí en la tierra no significa que todo lo que hay aquí lo vayamos a utilizar o nos dejemos guiar por ello. Porque de la única forma que nosotros podemos ser guiados verdaderamente a la verdad es a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, como había dicho. Él nos va a guiar, nos va a hablar, nos va a decir las cosas incorrectas y las cosas que son verdad. Él es el que va a hacer grandes cosas en nuestra vida y en nuestro corazón. Solamente tenemos que abrir y ser simples en nuestra vida. La interpretación de lo que es el atalaya. El atalaya es aquel hombre que Dios levanta en un lugar alto. O sea, un hombre que vive en su presencia constantemente para anunciar, vigilar y apercibir. Las características de un atalaya. Número 1, vigila en todo tiempo. No solo en guerra o calamidad, sino en paz y calma. Tiene ojos espirituales abiertos para ver lo que Dios ve y no se basa en opiniones o circunstancias que lo rodean. O sea, que no importa los vientos fuertes que puedan haber, no importa las situaciones que puedan estar pasando y las tormentas que puedan estar pasando en su vida, Él no se va a mover del lugar. Él va a seguir allí, en el lugar alto, vigilando en todo tiempo, para poder llevar aquello que Dios desea para nuestra vida. Número 2, tiene oídos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Sabe reconocer la voz del buen pastor y es atento. Aquel que es atalaya reconoce la voz del Espíritu Santo, del buen pastor. Porque cuando tú pasas tiempo como oveja con el pastor, reconoces su voz. Dice que las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos intimidad, tiempo de intimidad con Dios, créeme que vas a escuchar al Maestro y vas a reconocer su voz. Y el Espíritu Santo que mora en ti te va a dar testimonio de la verdad pura del Dios Todopoderoso. Número 3, no tiene temor al disertar la palabra, la amonestación y la corrección de parte de Dios. Él sabe que cuando Dios le habla, no importa si tiene que ir a donde el rey y decirle como le dijeron a David, sabes, esta es la historia y ese hombre eres tú. Dios quiere chocar con tu orgullo, con tu lugar. Dios quiere que tires tu corona delante de Él. Como David se humilló delante de Dios. Y eso no significa que los errores que nosotros a veces cometemos no vamos a sufrir consecuencias. Yo creo que todo lo que sucede, estoy seguro que todo lo que sucede en nuestra vida siempre va a ser con un propósito conforme al llamado que Dios tenga para cada uno. Dios trabaja con todos nosotros de diferentes maneras. Pero cuando Dios entonces quiere hacer cosas grandes y maravillosas, muchas veces nuestras consecuencias las tenemos que seguir pagando. David, aunque se tiró y se humilló y ayunó y no comió nada para que su hijo viviera,
aún Dios tomó su hijo de ofrenda. Y muchas veces no entendemos, pero David entendió. David sabía que lo que él le estaba pidiendo era misericordia, pero como tenemos un Dios soberano y Él hace como Él quiera y Él nos quiere enseñar, y a veces creemos que en las cosas duras y fuertes Dios no está allí, pero sí Dios está, porque padre que ama a su hijo lo reprende, lo amonesta. Número 4, sabe cuándo ir y cuándo retirarse. Es prudente y sabio. El atalaya sabe cuándo debe de ir a dar la noticia. Sabe cuándo debe correr a hablar la palabra. Y sabe también cuándo tiene que retirarse. Porque la palabra no la reciben. ¿Sabe? La instrucción, ¿cómo te puedo decir? No solamente la instrucción, la confianza que el rey tiene sobre el atalaya es grande. Porque el atalaya es el que está en el lugar alto, desde la torre, mirando y viendo si viene el mal. O si viene alguien con noticias para el rey. Ellos conocen e identifican quiénes son muchas veces los que llegan. Y cuando llegan personas que no son identificadas, se ponen en alerta y avisan. Por eso es bien importante saber y conocer las cosas que Dios quiere hacer para ti y para mí. ¿Qué sucede con el atalaya que duerme? Por consiguiente, no ve. Punto número 2. Puede avisar el mal. Y número 3, queda vulnerable ante la amenaza del enemigo. Número 4, deja expuesta la entrada a su territorio. Y número 5, trayendo caos, dolor y muerte. Esas son las cosas que suceden en la atalaya que duerme. Y en este tiempo no podemos dormir. En este tiempo tenemos que seguir y tenemos que ver las cosas que Dios quiere seguir haciendo. No podemos dejarnos dormir por el enemigo, sino que tenemos que levantarnos y hacer su voluntad. Como dije, el que duerme no ve, no avisa, es vulnerable, es expuesto. Y hay una consecuencia de caos, dolor y muerte. ¿Qué estás esperando, atalaya, para levantarte y para anunciar las buenas nuevas de salvación a aquel que la necesita? Si tienes una palabra, dala. No tengas temor, no tengas miedo, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Así que levántate y haz la voluntad del Padre en este tiempo. Así que Dios te me bendiga mucho. Bendiciones y hasta la próxima. Que le grita a mi pueblo: ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Y la chama ya va! El fin se acerca, todo está cumplido.